Buenas noches, hermanos. Esta es nuestra cuarta sesión de la clase de liderazgo y servicio cristiano. Em, Habiendo, ¿qué les digo? Ya las primeras tres, ¿verdad? En las que miramos tipos de liderazgo. Luego miramos el liderazgo acorde a Jesús, que está basado más en el servicio, ¿sí? Versus, ¿verdad? Los liderazgos, digamos, seculares. Y dijimos que vamos a seguir el liderazgo de Jesús. Y finalmente, en la sesión pasada estábamos viendo aspectos importantes de cómo elaborar un proyecto de trabajo. ¿Por qué? Porque al ser líderes tenemos que, vamos a guiar a personas, pero no podemos guiar a personas si nosotros no tenemos, vaya, un mapa a presentarles a las personas y poderlas guiar para que nos puedan seguir. Y entonces miramos un ejemplo ahí, ¿verdad? De uno de los grandes del Antiguo Testamento, donde él se destacó por el proyecto de trabajo que elaboró, pero miró tres facetas, ¿sí? Miró la situación actual o la situación inicial, pero también él desarrolló una planificación, ¿verdad? Estratégica, y al final lo que él pudo conseguir, estamos hablando de Nehemías y la reconstrucción del muro de Jerusalén. Hoy, hermanos, queremos avanzar, irnos internando más en las áreas importantes del liderazgo para cualquier líder, ¿verdad? En cualquier nivel. Y hoy, hermanos, lo que queremos tocar en esta oportunidad, voy a compartir pantalla con ustedes y lo que vamos a estar viendo hoy, hermanos, es algo relacionado con la planificación y la organización de actividades. Otra vez, ¿por qué esto? Bueno, porque si nosotros no nos internamos y no nos desarrollamos o no tenemos un conocimiento básico, digamos, en estas áreas, como lo son la planificación y la organización de actividades, pues difícilmente vamos a poder crear o echar a andar un proyecto. Y recuerden que ustedes van a trabajar, ¿sí? En un proyecto, ¿verdad? De trabajo para presentarlo al final de su clase. Ok, entonces comenzamos diciendo, mis queridos hermanos, que en cuanto a la planificación y la organización de actividades, vamos a decir así rápidamente ¿qué es un plan? Un plan, hermanos, son pasos lógicos y estratégicos, ¿verdad? Para alcanzar un fin. Ese es un plan, otra vez. Así de manera sencilla sería un plan es pasos, ¿sí? Estratégicos, ¿verdad? Y con una secuencia lógica que nos van a ayudar, ¿para qué? Para alcanzar una meta, un objetivo. Eso es un plan. Se los pongo en un ejemplo bíblico. Cuando nosotros conocemos la historia del hijo pródigo, ¿sí? Y el hijo pródigo, después de que él, al no, vamos bien, al no tener un plan, él no tenía una claridad de visión de lo que quería alcanzar. Entonces, como él no sabía lo que quería alcanzar, la riqueza que se le dio, la herencia que se le entregó, él la dilapidó, la despilfarró, la malgastó porque tenía un cúmulo de riquezas, pero él no sabía dónde quería llegar con esas riquezas, ¿sí? Entonces él lo malgastó todo y se quedó sin nada.
Estando en esa condición, dice la narrativa bíblica que cuando él prácticamente tocó fondo, ¿sí? Y él ya no tenía a dónde ir ni qué recursos echar mano, pidió trabajo para con un señor que él criaba cerdos y entonces este joven, al verse desprotegido y sin nada, aceptó el trabajo porque era lo único que podía hacer en ese momento. Pero estando en esa situación, dice la palabra, que igual pues sentía hambre y anhelaba, ansiaba con muchos deseos el poder llenar su estómago con las algarrobas que estaban comiendo los cerdos, ¿sí? Y aquí hago una aclaración. Esa algarroba es una vaina como bueno, acá no sé, no sé cómo se llama esa fruta, pero es una vaina larga, color verde, y cuando usted la abre, las semillas de esa vaina van cubiertas como con una telita blanca, como una pelusa blanca, Guava. y es dulce, es rico, ¿sí? Entonces nosotros, bueno, tiene diferentes nombres, pero no es que sea esa la algarroba, pero es muy parecida. Ahora, la aclaración que hago es que no era que el joven quería comer comida inmunda, no era eso. Porque algunos piensan, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que comen los cerdos? Estiércol, cochinada. Entonces el hombre, el joven quería comer estiércol. No. Cuando dice la palabra que él quería saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, es porque hay una vaina en las tierras de Palestina, hay una vaina parecida a esa fruta que yo les describía, pero esa es ¿a qué le digo? Un alimento que tiene un alto valor nutricional, tanto en proteínas como en carbohidratos. Y eso se lo daban a los cerdos, ¿para qué? Para engordarlos, ¿sí? Para que fueran fibrosos. Pero entonces el muchacho, el punto era que quería comer la comida de los cerdos porque no tenía. Ahora, aquí viene, hermanos, la planificación y la organización de actividades, ¿sí? En una historia bíblica. Entonces dice que, estando en esa condición, mire qué interesante, dice la palabra, volviendo en sí, dijo, volviendo en sí. Antes, cuando él tenía todo el dinero y lo malgastó, él estaba como loco, sí, andaba como en las nubes. Pero una vez que toca fondo, él dice la palabra, entonces, volviendo en sí, como dicen los mexicanos, le cayó el 20, ¿sí? Entonces, en esa situación, él hace lo siguiente. Dice, ¿cuántas personas en la casa de mi padre tienen alimento, comida, y yo aquí estoy pereciendo de hambre? ¿Qué hizo él? Hace una comparación, ¿sí? En lo que estaba en la casa de papá y en lo que él carecía en ese momento. Pero al hacer esa comparación, hermanos, él está haciendo ¿qué? Una reflexión. ¿Mm? Volviendo en sí, él hace una reflexión. En casa de papá hay comida, acá no tengo comida con los cerdos. Paso número uno. Paso número dos, dice él, esto haré. Oiga bien, esto haré. Él no dijo esto tenía que haber hecho. Y si yo hubiera hecho esto, ¿por qué no hice esto? No. Él dice, de aquí en adelante, esto haré. Y ahí, hermanos, él comienza a detallar cosas. Por ejemplo, esto haré. Me voy a levantar de aquí. Voy a empezar a caminar y me voy a dirigir a la casa, a la casa de mi padre.
Y cuando esté en la casa de mi padre, voy a buscar a mi papá y le voy a pedir perdón. Y le voy a decir que yo quiero estar en la casa, pero que me tome como uno de sus siervos. Ahora, y cada cosa que voy mencionando iba subiendo, ¿sí? Los dedos. ¿Por qué? Porque cuando el joven dice esto haré y comienza a enunciar todas esas actividades, hermanos, él ahí hizo un plan de acción. Primero reflexiona, ¿sí? Después de reflexionar, dice, esto haré. Y comienza, voy a hacer primero, dos, tres, cuatro, cinco pasos voy a hacer. ¿Mm? Entonces ahí miremos la importancia de la planificación, pero también de la organización de las actividades. Y cuando hablamos de organización de las actividades, en la experiencia del hijo pródigo, ¿qué es lo que podemos ver? Él no mencionó cosas al azar, sino que él dijo, primero voy a dejar estos chanchos viejos, ¿sí? Y me voy a levantar. Después de levantarme, voy a empezar a caminar, movimiento. Una vez esté en movimiento, me voy a enrumbar a la casa de mi papá. Tenía un objetivo, tenía un norte donde llegar. Cuando esté ya cerca, voy a buscar a mi papá. Y una vez lo encuentre, le voy a pedir perdón. Si usted se percata, hermano, son pasos sistemáticos, lógicos, que nosotros tenemos que aprender de esa lección. Entonces, decíamos que un plan son pasos lógicos, estratégicos, sistemáticos, ¿para qué? Para alcanzar un fin. ¿Por qué no dijo el joven, ve, esto haré? Voy a ir donde mi papá, pero primero, pero después de que vayan de mi papá, voy a regresar con los cerdos y voy a hacer un plan. Y después de hacer el plan, termino de criar a los cerdos para que me den mi billete y con ese billete voy a ir a donde mi papá. O sea, esos no son pasos lógicos. Pasos lógicos, pasos lógicos son uno, después de uno va dos, después de dos, tres, después de tres, cuatro, después de cuatro, cinco. Esos son pasos lógicos. Si usted analiza el joven de nuestra historia, si hizo y siguió los pasos lógicos. A eso le llamamos en en un ejemplo de una historia bíblica la planificación y organización de actividades. Que ustedes tienen que conservarlo, esta idea, ¿para qué? Para cuando ustedes estén trabajando en su proyecto de trabajo. ¿Mm? Ahora, después de la planificación, de la organización de actividades, ¿cuál fue el tercer paso que dio el joven? A ver quién me dice. Primero reflexiona, después elabora un plan de acción. ¿Cuál fue el tercer logro que tuvo el joven? A ver quién me dice. Lo ejecutó. Ejecutar el plan de acción. Hermano, ¿de qué te sirve tener el mejor plan de acción si no lo ejecutamos? Entonces no hay absolutamente nada. No tenemos nada. ¿Ya me entiende? Entonces, para que ustedes elaboren su proyecto de trabajo, primero tienen que planificar. En la historia del hijo pródigo, recuerde eso. Planificación o planificar o un plan de acción son pasos lógicos, estratégicos, sistemáticos
que nos van a ayudar a alcanzar un fin deseado. Muy bien. Aparte, hermanos, de lo que ya dijimos, es bien importante que nosotros al menos tengamos una noción de algo que se implementa en las empresas, pero que nosotros lo podemos implementar también en nuestros estudios, en nuestros proyectos, ya sea personales, proyectos familiares, proyectos congregacionales. Y a esta, hermanos, estrategia se le denomina FODA, FODA. Y FODA es un acrónimo, sí, y cada letra tiene un significado. Y lo estamos viendo acá. Y entonces acá, hermanos, son pasos para que tú puedas elaborar un proyecto de trabajo, ¿verdad? Que dé buenos resultados. Ok. Hablando acerca de el FODA o el análisis FODA, diremos que la F tiene que ver con nuestras fortalezas o las fortalezas de una empresa, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de eso. Luego, la O tiene que ver con las oportunidades, tanto personales como las oportunidades que tiene la empresa, ¿sí? Luego, la D. La D, ¿verdad? Es la inicial de debilidades, ya sea personales o debilidades que pueda tener la empresa o la institución. Finalmente, la A tiene que ver con las amenazas y de igual manera, amenazas que tengo yo en lo personal o amenazas que tiene la empresa o la institución para la cual laboro o la cual sirvo. Ese es el análisis FODA, pero aquí solo estamos describiendo las iniciales. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando tú estés elaborando tu proyecto de trabajo, tienes que considerar estos elementos importantes. ¿Cuáles son las fortalezas para ese, tanto en lo personal como el proyecto de trabajo que quieras elaborar? Por ejemplo, yo digo, hombre, mi proyecto, yo quiero dedicarlo a ganar carreras de relevo. ¿M? Y entonces voy a hacer un análisis FODA. Y entonces digo, oye, ¿cuáles son mis fortalezas? Mis fortalezas son que, vaya que tengo resistencia, por decir algo. ¿Cuáles son mis oportunidades? Mis oportunidades son eh, que creo que puedo inscribirme, tengo el dinero para pagar la cuota de inscripción, tengo, qué sé yo, tengo buenos tenis, zapatos deportivos especiales para correr. Tengo oportunidades, ¿sí? Para poder entrar en la competencia. Debilidades. Oye, mis debilidades, ya estoy eh, pasadito de edad. Ya pasé de los 50 años. Esa es una debilidad. Oye, tengo sobrepeso. Esa es otra debilidad. Oye, ya no veo sin lentes, eso es otra debilidad. Pero yo tengo que estar, hermano, consciente de cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y también cuáles son mis amenazas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consideramos o hacemos un análisis para aplicarlo en nuestro proyecto, hacemos un análisis FODA, tanto personal como del proyecto que quiero elaborar. Eso me va a dar, hermanos, ideas para ser más efectivo al final. Ahora, cuando hablamos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿verdad? Como lo es permítanme, se me congeló
cuando estamos hablando de el análisis FODA, vamos a considerar ciertos aspectos importantes. Por ejemplo, esta es una herramienta, dijimos, una herramienta estratégica que se utiliza para evaluar la situación tanto o de una organización o un proyecto o una persona. Y entonces acá tenemos un desglose un poquito más ampliado de cada uno de los componentes, ¿verdad? Del FODA. Las fortalezas, diremos que son, hermanos, los aspectos positivos internos, las habilidades, los recursos, ¿verdad? Que nos van a diferenciar o que nos dan una ventaja. Las oportunidades serán los factores externos favorables que podemos aprovechar. ¿Para qué? Para crecer o para mejorar. Y si hablamos de las debilidades, igual son las áreas internas que necesitan fortalecerse. Son las áreas a mejorar, son las áreas que debo de ponerle mucha atención, ¿sí? Si quiero ser competitivo. Y finalmente las amenazas, que serían los factores externos que pueden representar un riesgo o un desafío grande en el proyecto que queremos realizar. Los pasos, hermanos, los pasos, ¿sí? Para realizar un proyecto de trabajo, los vamos a enumerar de la siguiente manera. Estos solo son consejos, ¿verdad? Primero, hermanos, ¿verdad? Tenemos que identificar cuáles son las necesidades de la iglesia. Como es un proyecto, ¿verdad? Dirigido a la iglesia, entonces, si fuese un proyecto dirigido a la comunidad, entonces diríamos identificar las necesidades de la comunidad. Si es un proyecto familiar, entonces identificar las necesidades de la familia. ¿Ya me entienden? Y si es un proyecto personal, identificar las necesidades personales que yo pueda tener. Acá, antes de elaborar un plan, es bien importante determinar las necesidades, las prioridades, ¿sí? De la iglesia o del grupo donde nosotros vamos a montar este proyecto en cuanto a que las áreas de servicio, porque el proyecto no es para lucrarnos, el proyecto no es para recibir un título, el proyecto es para servir, ¿sí? Ahí nos estamos enfocando. Esto se puede lograr, hermanos, mediante una evaluación de los problemas y de los desafíos que enfrenta la comunidad o los miembros de nuestra congregación. Entonces, primero tenemos que identificar las necesidades. Piensen ustedes en los proyectos que hablaron, proyectos de evangelizar o llevar a Cristo a adolescentes, ¿sí? Presentarles el evangelio de una manera clara y sencilla. eh, Formar un equipo de liderazgo, perdón, un equipo de evangelismo, ¿sí? Ese fue otro proyecto de los que se mencionaron. Otro era crear un grupo de oración, a lo mejor por WhatsApp o en línea, en las cuales se puedan atender las necesidades espirituales de un grupo de la congregación, ya sea jóvenes, señoritas, hermanos de la tercera edad o miembros en general, ¿sí? Y también Catherine nos decía que ella quería su proyecto, estaba pensando el proyecto Esmeralda, que tiene que ver con mejorar las relaciones interpersonales en la población femenil de su congregación. Entonces, en cada uno de sus proyectos, hermanos, ustedes tienen que identificar primero las necesidades que hay y de hecho algunos ya la hicieron, ¿sí? Catherine decía, es que yo veo que ahí pues no nos llevamos, no nos conocemos, esa es una necesidad que ella quiere solventar. Nuestro otro hermano, se me olvida, no preciso específicamente el nombre, pero mi hermano que quiere hacer, creo que es Ronald,
el que quiere hacer un equipo de evangelismo, porque está mirando la necesidad que no se está llevando a cabo o no se está desarrollando el tema de la evangelización. Entonces, eso es importante, hermana Reina. Miraba que los jovencitos a lo mejor no están siendo atendidos y no se les da a conocer el evangelio a su nivel, que ellos lo puedan comprender bien. ¿Ya? Y Byron está mirando que hay necesidad de atender, de que las personas se sientan atendidas a través, ¿verdad?, de un grupo de oración. Entonces, importantes. Pero no solo hay que identificar las necesidades, también hay que establecer, hermanos, y acá hay que ponerle mucho ojo, hay que establecer objetivos claros, ¿sí? Una vez que hemos identificado las necesidades, es importantísimo establecer objetivos con tres características. Objetivos concretos que sean alcanzables, pero también que sean medibles. Objetivos concretos que sean alcanzables, que sean medibles. Por ejemplo, en el caso de el hermano que está trabajando en una o que quiere formar un equipo de evangelismo, eh, un objetivos alcanzables, si él pone, queremos, vamos a predicar el evangelio a todas las naciones. Ese, hermanos, es un objetivo que no es alcanzable. Hermano, no tiene fe. No, no estemos, es que no seamos, no seamos ingenuos. No lo podemos alcanzar. Pero si él dice, vamos a predicarles el evangelio, por decir algo, a todas las personas de la colonia Nicaragua, es bastante trabajo, pero es algo alcanzable. ¿Mm? Y entonces él dice, vamos a predicar el evangelio, eso es concreto, predicar el evangelio es concreto. A toda la colonia Nicaragua, eso es alcanzable. ¿Dónde entra lo medible? Ah, eso lo vamos a hacer en 5 meses. ¿Se fija? Entonces usted tiene para un proyecto de un grupo de evangelismo, usted tiene un objetivo concreto, predicar el evangelio. Alcanzable, llenar el evangelio, llenar el evangelio a toda la colonia, llevar el evangelio a toda la colonia Nicaragua. Hay, qué sé yo, 1000 casas, no importa. Concreto, alcanzable, y eso lo vamos a hacer en 5 meses. Entonces es concreto, alcanzable y medible. Para que usted vaya tomando notas, ¿ya? Y esos objetivos tienen que ser específicos, ¿verdad? Y orientados a la solución de los problemas que se han identificado. Pero aparte de ver las necesidades, establecer objetivos claros, se tiene que definir las estrategias. Después de establecer los objetivos, es necesario, hermanos, que establezcamos las estrategias, los mecanismos que vamos a emplear para alcanzarlo. Fíjese que hoy pasé con mi hijo ahí por el sector del mercado Roberto Güemes y tanto en la mañana como ahora en la tarde, en plena calle ahí por el Hospital del Niño, todo ese sector, anda un montón de jovencitas vestidas con licras muy bonitas, ¿sí? Em, y andan parando todos los carros y le tocan el vidrio, se lo lleva arriba y le entregan una tarjeta, y le entregan una tarjeta, y le entregan una tarjeta. Desde ahí a usted le despierta curiosidad y andan vestidas con ropa deportiva, ¿sí? Cuando usted se entera, ¿verdad? O pasa cerca, usted mira que están promocionando la inauguración de un nuevo gimnasio. Pero entonces, si usted se fija, ¿verdad? Cuando decimos es necesario definir bien las estrategias,
Esa es una estrategia de venta, es una estrategia propagandística, ¿sí? Porque no ponen hermanos ancianitas con bastón a que estén dando, ¿ya me entienden? Las tarjetas. Ponen a jóvenes atractivas, ágiles. Cualquiera que las mire, dice, cualquier mujer que las mira, podría pensar, y que es parte de la estrategia. Mira, y hasta tienen uniforme. Mira, si voy al gimnasio, así me voy a poner yo, así me voy a ver yo. Aunque nunca vaya a pasar, pero y eso es parte de la estrategia de venta. ¿Ya me entiendes? Entonces, las estrategias son importantes, ¿sí? Cuando vamos a montar un proyecto. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para alcanzar las metas propuestas? Bien, pero aparte de lo anteriormente dicho, definir las estrategias, hay un cuarto aspecto importante que tiene que ver, hermanos, con asignar responsabilidades. Oye, pero ¿cómo voy a asignar responsabilidades? Vea, piense en esto también. El proyecto es suyo, ¿sí? Pero usted puede involucrar a personas, usted puede conformar un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque al tener un equipo de trabajo, hermanos, las tareas van a ser más fáciles, ¿sí? Recuerde lo que el error que había cometido, que cometió Moisés. Él atendía a todo el pueblo y eran millones y él los atendía a todos y no quería que nadie se metiera. Él lo estaba haciendo, pero se estaba cansando, se estaba quemando, se estaba frustrando y al final no podía hacerlo todo. Y entonces, ¿qué pasó? Viene Jetro, su suegro, y le dice, Moisés, estás actuando mal. Sentate y vos agarrar los casos más importantes y crea un grupo, un equipo de trabajo, un equipo de líderes y que ellos atiendan a grupos pequeños y tú concéntrate en lo más delicado. Y entonces, ¿qué le dijo Jetro? Hombre, hace un grupo de trabajo y delega responsabilidades. ¿Ya? Al final, no era Moisés el que se llevaba la gloria, era todo el equipo de trabajo. ¿Sí? Jesús vino a la tierra, vino a servir, pero él no lo vino a hacer él solo. Él no vino a hacer todo él solo. Él escogió a un equipo de 12 hombres, ¿sí? Los preparó y después les delegó responsabilidades, ¿sí? Mateo 28, 18 al 20. Ahora, con la autoridad que yo tengo en el cielo y en la tierra, vayan, hagan discípulos, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden lo que yo les he enseñado. ¿Se fijan? Jesús creó un equipo de trabajo y luego delegó responsabilidades. Entonces, lleva la misma práctica. Aprende a crear un equipo de trabajo y aprende a delegar. No puedes hacerlo todo tú solo. Cada miembro del equipo de trabajo debe tener una tarea específica y clara. Esto va a asegurar, hermano, la efectividad de tu plan, de tu proyecto y va a evitar la duplicación de esfuerzos, o sea, que alguien venga a hacer lo que ya está hecho. Tenemos un quinto. Tenemos un quinto y el quinto, hermanos, tiene que ver con establecer un plazo, porque recordemos que los objetivos tienen que ser medibles, ¿sí? Y los proyectos tienen que ser medibles también. Entonces, el quinto paso es establecer un plazo. Eso es importante, establecer un plazo claro, ¿sí? Y pero puede ser flexible para la implementación del plan de acción. Esto va a ayudar a mantener el enfoque y
también nos va a ayudar a realizar un seguimiento regular de los progresos. Por ejemplo, recordemos que un plan debe de tener, como lo miramos en una tabla la vez anterior, que hay actividad. Esa actividad, ¿quién la va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Y cuándo se va a llevar a cabo? Entonces tenemos que jugar con fechas. Mi proyecto, yo reúno los materiales. ¿Cuándo voy a comenzar a reunir la información? ¿Cuándo voy a comenzar a identificar las necesidades? ¿Cuándo voy a elaborar mis objetivos? Eso es parte del plan. ¿Y cuándo voy a comenzar a ejecutar? Tenemos que calendarizar. Y es lo que algunos le denominan, hermanos, en el ámbito secular o en el campo de la pedagogía, también se le conoce como un cronograma de actividades, ¿sí? Y eso va a ser importante. Pero establecer un plazo es importante, ¿ya? Sabiendo que este plazo puede tener unos 2 días de desfase o algo así. Ya no tiene que ser completamente rígido. Y finalmente, hermano, tenemos nosotros como sexto paso ya evaluar los resultados. Finalmente es muy necesario, será muy necesario evaluar los resultados del plan de acción o el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque se tienen, hermanos, que medir los resultados en relación con los objetivos específicos y determinar si los alcanzamos o, en caso contrario, se tendrían que identificar las posibles causas del fracaso y ajustar el plan de acción en consecuencia para lograr resultados más óptimos. Otra vez, poniendo el ejemplo del equipo de trabajo, se va a predicar el evangelio, es concreto. Se va a predicar en toda la colonia de Nicaragua, ¿ya? Lo estamos ubicando bien. Pero también nosotros tenemos que ver en cuánto tiempo se va a hacer. En 5 meses. Pero si pasados los 5 meses nos damos cuenta que no predicamos el evangelio, sino que nos dedicamos a atacar a todas las personas que no convergen o que no están de acuerdo con nuestra manera o nuestra línea doctrinal. Entonces nos agarramos del pelo con los testigos de Jehová y le echamos agua caliente a los bautistas y les quebramos las imágenes a los católicos. Al final, cuando estemos evaluando los resultados, hombre, nos vamos a dar cuenta que nos desviamos, porque la idea era, el objetivo concreto era predicar el evangelio. Y al final lo que hicimos fue debatir. Vea qué importante es. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando estemos evaluando los resultados. ¿Por qué? Porque si actuamos así, nos vamos a dar cuenta o nos daríamos cuenta que pasaron 5 meses y no les predicamos a las 1000 casas. No predicamos el evangelio. O sea, muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo. ¿Ya? No predicamos eso. No predicamos el perdón de pecados. No predicamos la reconciliación. Debatimos, ¿sí? Por aspectos doctrinales. Entonces, el debate nos lleva mucho más tiempo. Entonces, cuando estamos evaluando, nos dimos cuenta que no predicamos el evangelio. Nos dimos cuenta que no tocamos las 1000 casas. Nos quedamos con 400 casas apenas, ¿sí? Y al final, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a hacer ajustes, porque al final los resultados no se dieron, porque los resultados, el objetivo era predicar el evangelio en toda la Nicaragua, ¿sí?
en 5 meses. Pero cuando estamos evaluando, ahí es donde nos damos cuenta que los fallos, los hierros que tuvimos, donde nos desviamos, pero eso nos va a servir no para guindarnos, ¿verdad? Como lo hizo Judas. Eso nos va a servir, hermanos, para hacer ajustes y echar otra vez el proyecto. Si no es en la Nicaragua, vámonos la 1 de mayo. Ya me entiende, pero el evaluar los resultados es importante porque nos vamos a dar cuenta hasta dónde alcanzamos nuestros objetivos y también si fallamos, dónde podemos hacer ajustes para no volver a cometer esos errores en el futuro. 6 pasos que tienes que considerar para montar tu proyecto de trabajo. Ahora, rapidito. En tiempo de práctica, bueno, eso tú lo vas a hacer en casa. Yo al finalizar la sesión, les voy a facilitar una tabla como esta, en la cual primero tú vas a poner cuál es la misión de tu proyecto, cuál es la razón de ser de tu proyecto y cuál es la visión de tu proyecto, o sea, hasta dónde quieres llegar con tu proyecto. Eso va a ser importante. Misión, visión. Y finalmente, vas a llenar esta hoja, ¿sí? Donde tú vas a poner ministerio, ya sea ministerio de oración, ministerio de evangelización a adolescentes, ministerio de equipo evangelístico, ministerio de eh, incrementar las relaciones personales, interpersonales, ¿sí? Aquí tú vas a ponerle eso, el nombre, y luego vas a ponerle cuál es el objetivo general de tu proyecto y cuáles son los objetivos secundarios o objetivos específicos. Y una vez tengas eso y repases otra vez los 6 pasos para llegar a elaborar tu plan de trabajo y que tú también hagas un análisis FODA, tanto personal como del proyecto que quieres montar, entonces tú vas a comenzar a poner aquí actividad, quién la va a desarrollar, cómo la va a desarrollar y cuándo la va a desarrollar. Y después de esto, obviamente, pues hasta que ya esté montado el proyecto, ya vendrá la parte de la evaluación. ¿Sí? Entonces, esto tú tienes que considerarlo, ¿ya? Para elaborar y ejecutar un plan de acción máquina que te dé los mejores resultados. Para hacer esto, hermano, no es así nomás, no es hacerlo a la loca. Yo voy a salir y vení Marquito, vení Juan, vení Pancracio, vení Séfora, y ya los reuní. Mañana vamos a salir a las 8 de la mañana y vamos a salir a predicar la palabra. No es que esté malo, pero primero tienes que sentar todas las bases, ¿sí? Analizar, hacer un análisis FODA, ver cuáles son tus fortalezas o las del grupo, ver cuáles son las oportunidades que tienen, ¿me entiende? Ver cuáles son las debilidades que tienen, ¿sí? Y cuáles son, ¿qué le digo? Mirar las 4 eh, aspectos importantes para que ustedes puedan hacer un análisis más consciente. Luego, establecer sus objetivos, ¿verdad? General, específicos y repasar otra vez los pasos, ¿sí? Los 6 pasos para elaborar un proyecto de trabajo. Entonces, yo espero, hermanos, que usted mande un borrador en esta semana, que mande un borrador para hacerle, para darle retroalimentación, ¿sí?